Fuiste creado para conocer y disfrutar a Dios. Fuiste llamado a estar en comunidad para que llegues a ser todo lo que Dios desea que seas. Dios te diseñó con un propósito para que pudieras ser la diferencia en este mundo, y existimos para guiarte en este viaje. Graceway. Buenos días y bienvenidos a nuestra reunión en línea de Graceway. Mi nombre es Daisy y me alegra mucho estar adorando con ustedes hoy. Si es la primera vez que se unen a nosotros, gracias. Son queridos y bienvenidos aquí. Nos encantaría conocerlos también. Envíenos un mensaje de texto que diga hola al número en pantalla. Si desea orar con un pastor, llámenos al número de abajo. Nos encantaría fijar un horario para hablar con usted, ya sea por teléfono o video chat. Gracias de nuevo por unirse a nosotros. El servicio está empezando. Prepárense para la adoración. Es eterno, el gozo en el Señor. El gozo en el Señor es eterno, mi fortaleza es. El gozo en el Señor es eterno, el gozo en el Señor. El gozo en el Señor es eterno, mi fortaleza es. En su presencia en la belleza de Jesús está el gozo de mi salvación. En mi alabanza y gratitud has puesto en mi alma rectitud. Hoy tu palabra es mi gozo, oh Señor. El gozo en el Señor es eterno, el gozo en el Señor. El gozo en el Señor es eterno, mi fortaleza es. El gozo en el Señor es eterno, el gozo en el Señor. El gozo en el Señor es eterno, mi fortaleza es. En su presencia hay plenitud, en la belleza de Jesús está el gozo de mi salvación. Mi alabanza y gratitud has puesto en mi alma rectitud. Hoy tu palabra es mi gozo, oh Señor. El gozo en el Señor es eterno, el gozo en el Señor. El gozo en el Señor es eterno, mi fortaleza es. Mi fortaleza es, mi fortaleza es. El gozo en el Señor es eterno, el gozo en el Señor. Muy buenos días, mis queridos hermanos. Una vez más estamos a través de estos medios en comunicación conectados. Me alegra mucho y pero muy bienvenido que esta mañana está usted conectado para que de esta forma podamos juntos aprender más de lo que Dios tiene para nuestras vidas. Recuerden que estamos en el tema de los seguidores y en este día quisiera enfatizar lo que estoy llamando seguidores ejemplares. Si bien es cierto, los seguidores del Señor Jesucristo, como vimos al inicio, que debemos ser
seguidores enfocados en Cristo Jesús. El seguidor del Señor Jesucristo debiera ser un ejemplo. Y no estamos hablando aquí de una vida perfecta, obviamente no, pero sí un ejemplo que damos a conocer o que la gente puede ver y desean seguir ese ejemplo. Y esta mañana quisiéramos hablar de los seguidores ejemplares dentro del matrimonio. Ahora, no es que vamos a tener una enseñanza acerca del matrimonio, si bien es cierto, vamos a estar hablando de ciertos aspectos, no es el énfasis esta mañana. Más bien tiene que ver con el hecho de tener matrimonios ejemplares, matrimonios que van a dar un ejemplo al mundo de lo que son en verdad los seguidores de Cristo, que tenemos vidas y que también tenemos y pudiéramos llamar buenos matrimonios. En ninguna manera estamos dando a entender que como seguidores del Señor Jesucristo nosotros vamos a tener matrimonios perfectos, porque eso va a ocurrir ya en la eternidad. La perfección será en el momento en que estemos con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero aquí en la tierra es posible, por supuesto que sí es posible tener matrimonios ejemplares y por ende ser seguidores ejemplares. La enseñanza tiene que ver más con el hecho de que siendo seguidores ejemplares de Dios a través y en el matrimonio podamos nosotros causar un impacto específicamente en el área en los matrimonios. Ahora, si usted es una persona que no se ha casado, no se preocupe, porque va a haber cosas aquí que se aplican a su vida. Y aquellos que quizás están buscando soluciones a sus matrimonios, quizás no es una receta en cuanto a soluciones. Sin embargo, creo que si podemos aprender estas dos lecciones esta mañana, que tienen que ver con seguidores ejemplares del Señor en el matrimonio, creo que va a hacer una gran diferencia en sus vidas. Nosotros somos seguidores ejemplares y aquellos que tienen un matrimonio, aquellos que ahora gozan del privilegio de estar casados, por medio del matrimonio que es creación de Dios, usted puede ser un buen ejemplo, usted puede ser un buen ejemplo de un matrimonio que está sometido al Señor y que puede causar un impacto a través del mundo. Dios desea que nuestros matrimonios sean un ejemplo al mundo. Yo no sé si usted se da cuenta de cuántos ataques recibe hoy en día el matrimonio. Y especialmente como cristianos, como hijos de Dios. Es triste reconocer que el índice de divorcios entre los que se llaman cristianos es igual, o quizás a veces un poco más, qué sé yo, no conozco las estadísticas últimas, pero yo sé que a un punto éramos completamente al lado. ¿Y qué diferencia entonces hay? ¿Qué ejemplo estamos siendo al mundo de un matrimonio que puede ser bueno, que puede ser ejemplar? Otra vez, no perfecto, sin embargo, podemos ser matrimonios ejemplares y por ende seguidores ejemplares de una realidad que Dios puede usar a través de los matrimonios. Y quisiéramos entonces aprender bastante en cuanto a esto y vamos a ver dos lecciones. Quiero que entienda algo. El matrimonio es la institución que Dios estableció y Dios la creó antes de que el pecado entrase en el mundo. Es una de las instituciones más importantes sobre la faz de la tierra. El doctor Ed Witt, quisiera leerles lo que él dice en cuanto al matrimonio. Él ha escrito varios libros acerca del matrimonio y él dice que el matrimonio es la institución más valiosa sobre la tierra y también es la primera institución fundamental que Dios estableció sobre la tierra. Con razón tiene tantos ataques. Si es tan vital, obviamente hemos visto en los últimos 5 a 10 años los ataques al matrimonio al punto de querer disolver lo que Dios ha creado. ¿Llegará a ser eso una realidad? No, porque es creación de Dios. Sin embargo, muchos han sucumbido a toda esa enseñanza, tristemente, pero es una realidad. De aquí se derivan muchas de las instituciones que hoy conocemos. Podemos entender entonces por qué siempre el matrimonio ha estado en la mira del enemigo con continuos ataques.
para destruirlo. Y muchas veces nosotros como hijos de Dios nos hemos encontrado en posiciones en las cuales tenemos que escoger: o seguimos lo que Dios nos enseña en cuanto a esta institución tan valiosa que es el matrimonio, o seguimos lo que el mundo nos enseña. Si seguimos lo que el mundo nos enseña, entonces no vamos a poder ser seguidores ejemplares, porque ¿ejemplos de qué? Sin embargo, cuando nos sometemos y hacemos y esperamos que Dios siga obrando en lo que Él está haciendo, entonces podemos ser seguidores ejemplares, mostrando al mundo que, si bien es cierto, nuestros matrimonios no serán perfectos, ni lo son ejemplares y lo pueden ser. ¿Por qué? Porque Cristo reina. Cristo es la razón de eso. Así que habrán dos lecciones básicamente que yo quisiera que muchos de nosotros aprendamos esta mañana. Como repito, no se trata de un estudio específicamente en cuanto al matrimonio, nuestras responsabilidades, todo esto que Dios espera y todo. Sin embargo, dos lecciones que creo que son muy, pero muy importantes, que nos ayudarán a desarrollar matrimonios ejemplares y por ende ser seguidores ejemplares. ¿Por qué? Porque Dios lo hace posible. Y la primera lección tiene que ver que seremos seguidores ejemplares por la sumisión que tengamos a Dios, por la sumisión que aprendemos en el matrimonio. Vamos a ver que en el matrimonio Dios lo estableció de tal forma que en ese ambiente todos podemos aprender la sumisión, no solo la esposa, no solo el esposo, no solo los hijos, pero todo en el matrimonio tiene que ver con una enseñanza que se va a aplicar a todas las áreas de nuestra vida. Y la segunda lección que quisiera compartir, que seremos seguidores ejemplares por el hecho de que nos amamos. Porque dice que debemos amar. Y en el matrimonio es, yo creo, una de las áreas en las cuales nosotros podemos aprender y mostrar al mundo la realidad de lo que es el amor. Se habla mucho del amor de Dios, ¿no es cierto? Se habla mucho del amor y reconocemos y hablamos y decimos y citamos muchas veces: más Dios muestra su amor para con nosotros. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Usamos pasajes constantemente para recordarnos, para insistir el hecho de que Dios nos ama. Y es verdad, así es. Dios nos ama, pero Él desea que nosotros seamos ese ejemplo, porque ¿cómo es que el mundo va a ver el amor de Dios si no ve que el esposo y la esposa se aman, que el esposo y la esposa aman a sus hijos? Obviamente eso será el primer lugar donde muchos de nosotros vamos a ver, o donde la gente nos puede juzgar y decir: bueno, ustedes dicen que aman a Dios, pero veo que en sus hogares son solo problemas, son solo pleitos, son solo disgustos, son solo conflictos. ¿Dónde está ese amor que ustedes hablan? Así que para ser estos seguidores ejemplares vamos a aprender, vamos a recordar y en algunos casos refrescar, porque creo que estas cosas que estaré mencionando esta mañana muchos de nosotros ya las conocemos. Así que vamos a la primera lección y quisiera que vayan a sus Biblias en Efesios capítulo 5. Y vamos a dar inicio en el versículo 21. Dice aquí: someteos unos a otros en el temor de Dios. Note que una de las primeras cosas que el Señor nos enseña es la sumisión, porque la sumisión es clave para ser seguidores ejemplares. La misma palabra de seguidor, esto quiere decir que estoy siguiendo a alguien, y nosotros, los hijos de Dios, nos llamamos seguidores de Cristo. ¿Ok? Entonces quiere decir que para ser un buen seguidor, para ser un seguidor ejemplar, pues tengo que saber someterme a Él. De lo contrario, estaré faltando, estaré en conflicto, me estaré rebelando ante aquel a quien digo que estoy siguiendo. De tal forma que ustedes y yo vamos a aprender, vamos a recordar y en muchos casos refrescar el hecho de que la sumisión es algo sumamente importante. Y quiero que noten que el apóstol nos dice: someteos unos a otros. Y esto no solo garantizará el bienestar del matrimonio, sino que será un tremendo testimonio al mundo en que vivimos hoy. Porque vivimos en un mundo que es interesante observar cómo el mundo se está rebelando en contra de todo aquello que pareciera autoridad. ¿Y esto qué es? Una falta de sumisión.
Noten que aquí es algo recíproco. Dios dice someteos, ¿ok? Claramente unos a otros en el temor de Dios. Entonces, habla de una sumisión mutua. Tenemos relaciones interpersonales con muchas personas. Tenemos amistades, tenemos relaciones interpersonales con nuestras familiares, con nuestros compañeros y compañeras en el trabajo, nuestros jefes. Todo el tiempo, todo el mundo se mueve a través de las relaciones interpersonales. Y obviamente, si no hay una sumisión recíproca, va a haber problemas serios. Ahora, quiero que recuerden algo, porque esto, y lo voy a recordar varias veces, esto está en el contexto de la llenura del Espíritu Santo de Dios. Entonces, si Dios tiene mi control, esto de la sumisión no será un problema. ¿Por qué? Porque si Él me está controlando, si Él que vive en mí toma el control de mí, esto quiere decir que la sumisión no será tan difícil. Y pudiera decir yo al extremo de que será fácil si yo dejo totalmente que Él me gobierne. Pero sabemos que tenemos dificultades. Esto es el fundamento de los principios más específicos de autoridad y sumisión con relación a esposas, esposos, padres, hijos, a jefes, a subalternos. Todo esto. Y se da en el ambiente del matrimonio. ¡Qué interesante! Dios así lo diseñó. Desde el libro de Génesis encontramos cómo Dios establece un orden, cómo Dios establece el hecho de que debe haber una sumisión. Con razón, Satanás ganó la primera victoria sobre la faz de la tierra, atacando a este matrimonio que Dios había establecido. No queremos que eso siga sucediendo. Todo lo que tenemos hoy resultado es de esto primero. Pero quiero que observen algo que es muy, pero muy básico. Los cristianos llenos del Espíritu Santo se ponen a sí mismos por debajo de los demás, por debajo de unos a otros. Por eso pudiéramos decir entonces que no es tan difícil el someterse. Sin embargo, ahorita que usted está oyendo esto, usted pudiera decir, ¿quién sabe? Porque para mí no lo es. Ahora, quiero que entiendan algo, porque mire, dice aquí, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y esto es clave. ¿Por qué? Porque hoy vivimos en un mundo en que no se teme a Dios. Y como no hay temor a Dios, pues pudiéramos decir, hacemos lo que se nos antoje. Hacemos lo que quisiéramos hacer con nuestras vidas. Y después ni siquiera queremos sufrir las consecuencias de nuestras propias decisiones. Sin embargo, ustedes y yo, como hijos de Dios, nos toca aprender y saber que el temor a Dios es fundamental en nuestras vidas. Y no estamos hablando de un temor que nos asusta, que nos tiene ahí acosados todo el tiempo. No, por supuesto que no. En el libro de los Salmos, capítulo 111, el salmista escribe lo siguiente en el versículo 10, 111, y en el versículo 10, note lo que nos dice aquí. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y muchas veces nos hacemos la pregunta, bueno, ¿y cómo podemos aprender nosotros el temor a Jehová? Porque muy interesante que uno de los mandatos que el Señor da a su pueblo al inicio de su nación, y ustedes pueden leer esto en el libro de Deuteronomio, cómo Él insiste a que su pueblo necesita aprender a que sean hombres y mujeres que temen a Dios. Y eso no ha cambiado. Dios así lo quiere y Dios así lo ha establecido. Entonces, en el libro de Proverbios creo que encontramos cómo Dios nos enseña a nosotros. El proverbista nos va a hablar de cómo nosotros podemos llegar a encontrar, a saber, a poder practicar, a poder llegar a entender lo que es esto del temor a Dios. Noten lo que dice aquí. Me voy a tomar el tiempo de leerlo. Capítulo 2, en el libro de Proverbios, y los primeros 5 versículos. Dice: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. Noten lo que ahora dice, versículo 5. Entonces
entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Muchas veces queremos conocer a Dios y hablamos, pero no vamos. Y note que el proverbista nos dice, ¿podemos entender lo que es el temor a Dios? ¿Podemos entender y conocer a más profundidad a nuestro Dios? Por supuesto que sí, pero hay que, pudiéramos decir, trabajar un poco. No va a venir así, ¿verdad? Es solo oraciones. Hay que estudiar su palabra, indagar como el proverbista nos dice, tener una actitud de recibir lo que Él nos enseña, tener la actitud de querer buscar lo que es el temor a Dios, querer tener esa actitud de investigar y ver, porque solo así vamos a conocer el temor a Dios. Y por eso vamos a entender entonces lo que es someternos unos a otros en el temor a Dios. La sumisión es clave en los seguidores de Cristo, porque cuando me ven y me dicen y observan que yo soy un seguidor de Cristo, van a ver cuánto en realidad yo me someto a Él. Cuánto en realidad es ese matrimonio que es un buen matrimonio. Cuánto en realidad estoy haciendo un buen trabajo en la crianza de mis hijos. Cuánto en la realidad estoy siendo el empleado que Dios desea que yo sea. El hijo que Dios desea que yo sea, que va a causar un impacto en este mundo. En el siglo XXI y en medio de toda esta pandemia, nosotros, los hijos de Dios, necesitamos ser seguidores ejemplares en todos los aspectos de nuestras vidas y más en nuestros matrimonios. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios desea. Hoy en día, en realidad, no es absolutamente nada popular el enseñar lo que Dios dice en cuanto a la sumisión. En cuanto a la esposa sometiéndose al esposo, en cuanto a una sumisión recíproca, en cuanto a los hijos sometiéndose a sus padres, en cuanto a todos sometiéndonos a autoridades, especialmente a aquellas autoridades a las cuales no queremos o rechazamos. No es fácil, pero dice Dios que nos toca someternos, porque eso va a causar un tremendo impacto a todos los que nos rodean. No es nada popular. Sin embargo, esto es lo que Dios dice. ¿Vamos a ser entonces seguidores ejemplares a pesar de que el mundo nos puede criticar? Por supuesto que sí. Nos van a criticar y nos van a tratar de poner ante todos estos grupos que hoy en día se rebelan contra cualquier autoridad. Sin embargo, Dios dice que mi sometimiento tiene que ver en relación al Señor. Someteos unos a otros en el Señor. Y recuerde una vez más que esto está escrito en el contexto de lo que el Señor nos enseña, de lo que es ser lleno del Espíritu Santo, en otras palabras, controlado por el Espíritu Santo de Dios. Entonces no estamos hablando de algo que no es posible, no estamos hablando de algo que es sumamente difícil, no estamos hablando de algo que es imposible, no estamos hablando de algo de que eso no es tan real en el mundo de hoy, estamos hablando de la realidad de lo que Dios espera de nosotros en este mundo. Y para ser matrimonios ejemplares, no perfectos, pero ejemplares, necesitamos entender esto de la sumisión. Pablo sigue diciendo a los hermanos y escribe aquí en el versículo 24 o 22, dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es el cuerpo y Él es su Salvador. Y quisiera hacer énfasis porque el patrón, el ejemplo es Cristo, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Versículo 24, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Entonces, el Señor nos habla de que la sumisión es algo sumamente importante. Recuerden el contexto de la llenura del Espíritu Santo, recuerden el contexto del someternos unos a otros. Dios nos dice que esto es lo que va a hacer que seamos seguidores ejemplares, seguidores dentro del matrimonio ejemplares. Tendremos un matrimonio ejemplar. Y esto es donde el Señor nos enseña. Por ejemplo, vayan al capítulo 6, versículo 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo.
Entonces, aquí también va a hablar, y estaremos hablando la semana entrante un poco más en cuanto a esto. Sin embargo, él está diciendo que también los hijos se han de someter a sus padres. Y hijos que me están oyendo van a decir no, ¿verdad? Y llegamos a cierta edad que ya eso no es, obviamente. Sin embargo, como padres nos toca enseñar esto en la forma en que Dios desea que lo hagamos. Porque la sumisión hoy día no es popular, porque va contra nuestra propia naturaleza rebelde. Seamos sinceros, hermanos, ¿cuántos de nosotros nos gusta que, verdad, alguien venga y nos dé órdenes, que alguien venga y nos dice, bueno, ahora usted, ahora yo soy el jefe, ahora soy yo el encargado, bueno, en este matrimonio aquí, bueno, naturalmente, en nuestra naturaleza pecaminosa, nos rebelamos. Eso es lo que pasa. Satanás se rebeló contra Dios y quiso ser como Dios, quiso ser Dios, y por eso tenemos lo que tenemos. Y Dios nos enseña que para ser hombres y mujeres ejemplares, seguidores ejemplares, necesitamos aprender lo que es la sumisión. Y si bien es cierto, muchos de nosotros pudiéramos decir es sumamente difícil, en realidad no lo es. Es imposible en el mundo de hoy, no lo es. Es posible. Tú y yo podemos ser hombres y mujeres que nos sometamos unos a otros en el temor a Dios. Y debemos empezar a hacerlo ya, porque el mundo necesita darse cuenta de que somos hombres y mujeres, seguidores del Señor, ejemplares. Y ese ejemplo va a hacer que otros quieran seguir. ¿Por qué? Porque ven que tenemos matrimonios ejemplares, no perfectos, pero matrimonios ejemplares, y desearán tener esto. La segunda lección que quisiera tocar esta mañana es que los seguidores ejemplares vamos a ser ejemplares en el amar. Yo no sé cuántas veces decimos, ¿verdad?, que nos amamos unos a otros, que amamos al enemigo, que amamos esto, y en la práctica pareciera que no es así. Vamos a recordar lo que el Señor nos dice, en este caso el apóstol Pablo, en el contexto del matrimonio, en el contexto de la iglesia, de su relación de Cristo con su iglesia. Mire lo que le dice en el versículo 25. Y dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Otra vez, noten, como Cristo, sujeción como Cristo, amor como Cristo, para santificarla y habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció más su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Y quiero que noten esto. El ejemplo es Cristo. El ejemplo a seguir es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero nos dice que debemos amar a nuestras esposas. Déjenme preguntarle, hombres, hoy, ¿qué tanto amas a tu esposa? Y quizás está ahí sentado, ¿verdad?, ahorita en la sala, sentado en esta conexión con ella, y usted está diciendo, pues, claro que la amo, ella sabe, dile, ¿verdad? Y ella pudiera levantar sus cejas y decir, ¿quién sabe? ¿Y por qué esto? Porque a veces lo decimos, y nosotros los hombres tenemos la gran falla de que no lo decimos con mucha frecuencia. Bueno, yo hace 3 meses le dije, bueno, en una ocasión acabo de decirle, bueno, no lo hacemos con frecuencia. Y esto es lo más triste. A veces cuando lo hacemos y lo decimos, nuestras acciones no lo demuestran. Y bien sabemos que el amor que Dios dice que tiene para con nosotros, Él lo ha demostrado y Él lo sigue demostrando y es una realidad. Entonces lo que Él me está diciendo a mí es que debo hacerlo, porque claramente, a maridos, amad a vuestras mujeres, y empieza inmediatamente, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Ok? Si usted y yo queremos aprender, y no vamos a tomar el tiempo, como les dije, no es una enseñanza específica en cuanto a todo lo que es el matrimonio, pero si usted, hombre,
de veras quiere aprender a amar a su esposa. Porque el amar no es solamente algo lindo que yo siento, es mucho más que esto. El amor que tenemos para con nuestra esposa, aquel día que usted se casó, ¿ok?, hasta el día de hoy debe estar en aumento constante. Pero ¿cuántas veces oímos tristemente expresiones como, bueno, es que yo creo que ya no la amo? Y ella también muchas veces, bueno, es que yo creo que ya no lo amo. Y es triste porque en realidad eso no debiera ocurrir. Por el contrario, el amor debiera ser algo que continúe siendo algo mejor cada año, cada momento. Que ese amor que tenían cuando se casaron, hoy en día es más profundo, es mucho mejor. Sin embargo, muchos casos no es así. Y digo esto porque hago mucha consejería matrimonial, y esto es uno de los casos tristes en casi todos los matrimonios, que el hombre cree amar a su esposa. Y rápidamente quiero hacer énfasis en algo aquí, porque note el amor que el Señor dice. Y se entregó, dice, amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. A lo menos algunas cosas aquí podemos rápidamente mencionar de lo que es ese amor de nosotros hacia nuestras esposas. En primer lugar, tiene que ser un amor sacrificial. ¿Qué tanto sacrificamos nosotros, los hombres, hacia nuestras esposas? Y dejamos de hacer. Bueno, el hombre es muy dado a los deportes, ¿verdad? Nosotros, latinoamericanos, hispanos, el fútbol. ¿Y cuántas veces por nada dejas quizás no ver un juego por estar con tu esposa? Oh, no, olvídate. El juego primero, ahí tengo a mi señora, después puedo... ¡Wow! ¿Qué tanto he venido sacrificando yo? Y sacrificio significa desprenderte de algo, porque dice aquí que Él se entregó a sí mismo por ella. También esto habla de un amor que incondicional. Somos muy dados a amar si me aman, a tratar bien si me tratan bien. Esa es nuestra manera de ser, es nuestra naturaleza pecaminosa. Pero recuerden, si el Espíritu Santo mora en mí y Él me está gobernando, esto será algo diario, sacrificándome por ella, amándola incondicionalmente. Alguien que la cuida. Ahora algunos de ustedes me van a decir, bueno, eso sí es, ahí sí soy muy bueno, yo trabajo duro para que ella pueda tener todo esto, y a veces traducimos eso como el amor. Y si bien es cierto, es una parte, pero no solo se sacrifica, es incondicional, pero también la cuida, y habla también aquí que sustenta. Es decir, ¿qué tanto me preocupo yo para que mi esposa esté creciendo espiritualmente, esté creciendo socialmente, intelectualmente, socialmente? Creo que vivimos en un mundo en que el egoísmo ha crecido increíblemente. Y francamente pensamos en nosotros. Esto no va a ayudar para nada en cómo ser seguidores ejemplares. No vamos a tener matrimonios ejemplares para un mundo que necesita con desesperación matrimonios que son un ejemplo en este mundo. Otra vez, insisto, no perfectos. No estamos hablando de matrimonios perfectos porque hay problemas, conflictos, de todo. Claro que sí. Pero podemos tener matrimonios, lo que yo llamo muchas veces buenos y ejemplares. Y eso es lo que Dios está deseando, que cada uno de nosotros podamos ser testimonio de esto, podamos tener matrimonios ejemplares y por ende ser seguidores ejemplares que el mundo va a querer ver, no solo ver ese ejemplo, pero va a querer que sea parte de sus propias vidas. Recuerden que en el capítulo 5, cuando iniciamos este estudio, en Efesios capítulo 5, versículo 1, ¿qué le dice Pablo a los hermanos de Éfeso? Sed pues imitadores de Dios, como hijos amados. Y luego agrega, y andad en amor. Andad en amor, la idea de expresar nuestro amor continuamente. Y hay muchas cosas que nosotros como hijos de Dios podemos estar haciendo para mostrar que en realidad amamos a nuestras esposas. ¿Qué estás haciendo, hermano? Te animo, te reto
a que en verdad empieces a demostrar ese amor que dices tener por tu esposa y por tus hijos. Porque eso es lo que Dios desea, que seamos ejemplo en cómo amamos, en cómo nos amamos. Es muy interesante porque en el libro de Juan, el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos que el mundo va a ver que ellos son discípulos de Cristo, porque el mundo verá que ellos se amaban entre sí. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que como seguidores ejemplares que amamos, el mundo va a ver esto y van a querer conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Van a querer conocer a ese Cristo que decimos que estamos siguiendo, que somos seguidores de Él. Eso es lo que el Señor desea que nosotros hagamos. Y esto es posible. El matrimonio está siendo observado por el mundo y desean ver que ese Cristo a quien seguimos, ese Dios que predicamos, quieren ver si en verdad es una realidad en nuestros matrimonios. Están observando constantemente, hermanos. Y por eso siempre apuntan a cualquier error. Y no se preocupe, porque otra vez no estamos hablando de matrimonios perfectos, pero estamos hablando de matrimonios ejemplares. Y muchas veces él se queja de ella se queja de él, y viceversa constantemente, y ninguno de los dos hace o toma la decisión de tomar el papel de decir, voy a amar a mi esposa, no importa qué. Voy a amar a mi esposo, no importa qué. Y lo voy a demostrar. Y eso es lo que Dios está tratando de decirnos aquí. En el libro de Colosenses, solamente unas cuantas páginas hacia adelante, capítulo 3, versículo 19, esta vez Pablo hablando a los hermanos que están en Colosa. Mire lo que les dice en el versículo 19. Maridos, amad a vuestras mujeres. Y es muy interesante lo que ahora él va a agregar aquí. Y no seáis ásperos con ellas. Hay muchos hombres que en su enojo tratan muy mal a su esposa. Hay muchos hermanos aún cristianos que es triste ver cómo tratan a su esposa. Hermano, eso no puede ser. Si usted va a ser un seguidor ejemplar del Señor Jesucristo, eso tiene que cambiar. Y dice, bueno, es que usted no conoce a mi esposa, ¿no tengo que conocerla? Dios dice que hay que hacerlo, y no solo eso, si yo estoy bajo el control del Espíritu Santo, usted lo va a poder hacer. Entonces no hay excusa al respecto. Hay que empezar a hacerlo, a practicarlo, porque es lo que Dios me está diciendo. Aún más en Primera de Pedro, capítulo 3, en Primera de Pedro, en el capítulo 3, versículo 7, mire lo que le dice al hombre. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente. Y note lo que ahora le dice, dando honor a la mujer, como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Cómo tratas a tu esposa? ¿La tienes en el lugar que debe ser? ¿Reconoces que ella es tu esposa? ¿Puedo decirle algo, hermanos? Y va a ser fuerte, yo sé. Pero hay muchos hombres que tratan mejor a su mamá que a su esposa. Y la excusa es, bueno, es que ella fue la que me dio vida, ella fue la que me trajo a este mundo. No, usted está muy, pero muy equivocado. No es lo que Dios dice. Usted debe dar honor. Bueno, pero es que usted no conoce a mi esposa, viera que ella... No hay excusa alguna. Quizás parte de cómo es porque usted nunca le ha dado el honor que ella debe tener como esposa en su matrimonio. ¡Wow! Les dije que no íbamos a hablar mucho del matrimonio. Esto es algo, quizás un poquito, pero se aprende en su palabra. Y no solo eso, se aplica en un matrimonio que va a ser ejemplo para otros. ¿Cómo estás en esto? Es lo que el Señor nos está pidiendo. Ahora, tenemos que reconocer muchas veces que hay mujeres que no respetan a sus maridos. Y hermanas, eso no puede ser tampoco. Quiero que noten aquí en capítulo 5, de donde estamos en Efesios, y vamos a ir hasta el último versículo, el versículo 33. Noten lo que dice. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Y la mujer, ¿notan esto? Respete a su marido.
Si hay algo que va a obstruir el buen ejemplo de un matrimonio es cuando la esposa no respeta a su esposo. Bueno, es que él no merece mi respeto. La Biblia no dice que lo merece. La Biblia dice que debe dárselo porque él es el esposo. Eso es como cuando a veces decimos, no tengo ningún respeto para ningún oficial de autoridades o algo. Ahí están. Las autoridades han sido puestas por Dios, Romanos capítulo 13. Han sido establecidas por Él. Y nos toca respetar esa oficina. No tenemos que estar de acuerdo, por supuesto. Y esposa, usted no tiene que estar de acuerdo con todo en su esposo, pero usted tiene que aprender. Porque si hay algo que va a destruir a un hombre, es cuando usted, su esposa, no lo respeta. Y cuando eso no ocurre, usted y yo no seremos entonces seguidores ejemplares. Y esas son las pequeñas cosas que empiezan a destruir un matrimonio. Y entonces ese matrimonio ya no es un ejemplo. Será un ejemplo para los del mundo, pero no el ejemplo que Dios espera que nosotros seamos. En Tito, capítulo 2, y dicho sea de paso, tenemos un gran estudio en cuanto a esto que lo llamamos el diseño de la mujer para Dios, que tiene que ver con todas estas enseñanzas en cuanto a la esposa para con su esposo. Pero aquí en el capítulo 2 de Tito, versículo 3, noten lo que dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Y note una de las cosas que estas ancianas han de hacer, versículo 4, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. ¡Wow! Que enseñen. Quiere decir que el amar se puede aprender, por supuesto que sí. No, cuando a veces oímos de una pareja joven, de un matrimonio joven, de una hermana que quizás está teniendo sus problemas en su matrimonio y va a un consejo, a alguna de estas mujeres que llamamos ancianas, y los consejos que a veces dan, ay, qué tristeza, nada que tiene que ver con la Biblia. A veces he oído cosas como estas: no se deje, usted no tiene por qué. Ahora no estoy hablando de cosas severas que pueden ser violencia, por supuesto. Pero dice el Señor que debe enseñarle a aprender a amar a su esposo. Entonces, el matrimonio es el lugar donde aprendemos a amar. ¿Y por qué es el lugar donde aprendemos a amar? Porque ahí estamos todos los días, hermanos. Y podemos hacerlo, por supuesto, porque está en el contexto de la llenura del Espíritu Santo. Pero no estamos hablando de algo que es totalmente irreal, ilógico. No. Es completamente aplicable, completamente práctico. Quizá lo que tenemos que aprender es someternos a Él. Quiero que leamos, y yo sé que usted va a recordar este pasaje, cuando el apóstol Pablo escribe a los hermanos de Corinto, en la primera carta, en el capítulo 13, y él les va a decir lo que es en sí el amor. Ustedes se lo saben de memoria, muchas veces hasta lo hemos escrito en muchos de los perfiles de Facebook o en nosotros Instagram y otras cosas que la gente los pone ahí. Yo me pregunto siempre, ¿lo vivirán? Porque Pablo escribe lo siguiente en el versículo 4 de la primera carta, capítulo 13, versículo 4, dice: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y me encanta lo que sigue: el amor nunca deja de ser. Este es el amor que podemos aprender, que viene de Dios y es real. Una de las primeras cosas que Dios dice cuando estamos controlados por el Espíritu Santo de Dios, y dice el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, todas las demás, pero amor. Dios va a usar el matrimonio para que seamos seguidores ejemplares de cómo amar, y va a empezar en nosotros. Esto es amor. Hermano, hermana, seamos seguidores ejemplares. ¿Cómo? Aprendiendo y siendo sumisos unos a otros. Seamos seguidores ejemplares. ¿Cómo? En el amarnos unos
a otros. Padre Celestial, te damos muchas gracias. Porque si bien es cierto, oh Dios, es un área difícil, tú nos has equipado, nos has dado el Espíritu Santo de Dios, tu Espíritu, para poder tener este amor, para poder someternos unos a otros. Dios, queremos ser hombres y mujeres ejemplares, seguidores de ti. Queremos tener matrimonios ejemplares de un Dios real, genuino, que hace que nuestro matrimonio pueda ser bueno y ejemplar. No necesariamente perfecto, porque sabemos que aquí en la tierra no será así. Dios, cada pareja que está observando, cada persona que está escuchando, oh Dios, dale el convencimiento de las cosas que debe cambiar en su vida, en su matrimonio. Padre, oramos en tu nombre y te damos muchísimas gracias en Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por su generosidad al estar ofrendando para con el Señor. De veras, eso hace que nuestra iglesia no solo continúe, pero ver el efecto en las personas, los cambios que Dios está haciendo en la vida, simplemente por su generosidad. Apreciamos mucho esto y ustedes saben cómo se hace, y si no, en la pantalla aparece cómo usted puede hacerlo. Dios me los bendiga grandemente.
que voy la batalla a pelear, cada vez que veo mi futuro oscurecer, pienso en las promesas que has dejado para mí. Como me enseñaste que en ti puedo vencer, poderoso gigante, hoy conmigo estás aquí. Los que me persiguen nunca prevalecerán, tropezarán y ante ti humillados quedarán y tendrán eterna confusión que nunca olvidarán. Gracias Dios por estar conmigo y cuidar de mí, por ser tú mi amigo, padre, hermano y guiador, por ser consolador, por dar tu gran amor a quien pequeño es ante ti. Poderoso eres, gigante tú eres, lléname de ti. Él me ha enseñado cómo puedo yo vencer, y si tú me aceptas, hoy me puedes conocer. Cree en las promesas que Él ha dado para ti, vida eterna y abundante tú podrás obtener. Gracias Dios por estar conmigo y cuidar de mí, por ser tú mi amigo, padre, hermano y guiador, por ser consolador, por dar tu gran amor a quien pequeño es ante ti. Poderoso eres, gigante tú eres, lléname de ti. Gracias Dios por estar conmigo y cuidar de mí, por ser tú mi amigo, padre, hermano y guiador, por ser consolador, por dar tu gran amor a quien pequeño es ante ti. Poderoso eres, gigante tú eres, lléname de ti. Lléname de ti.